Muy bien, ya tengo todo listo. Ya voy a hacer el cambio de cámara. Buen día a todos. La adolescencia puede ser una de las etapas más complejas para el ser humano, debido a los cambios fisiológicos, psicológicos, intelectuales y sociológicos que tienen lugar durante la misma. Debido a esos cambios físicos y psíquicos presentes en estas edades, las necesidades nutricionales cobran gran importancia al incidir directamente en el crecimiento y en el desarrollo psicosexual. Es por ello que el día de hoy nos complace en apoyarnos en esta videoconferencia la licenciada en nutrición Valeria Vázquez, quien tiene experiencia en diversos ámbitos, como el análisis del estado nutricional en centros educativos, consulta nutricional en pediatría, adolescentes, adultos mayores, consulta externa y consulta interna en pacientes, manejo de banco de leche en fórmulas pediátricas y enterales, y ha obtenido diversos reconocimientos por la presentación del trabajo Valoración del Estado Nutricional en Infantes con Síndrome de Down. Esto en el 8º Encuentro de Jóvenes Investigadores en el Estado de San Luis Potosí, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y bueno, también recibió la distinción universitaria otorgada por Coparmex en 2017 en San Luis Potosí. Y bueno, agradecemos nuevamente su presencia en esta videoconferencia, donde nos hablará sobre son los trastornos alimenticios y las consecuencias a la salud de quienes los padecen. Damos la bienvenida a nuestra ponente y a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales institucionales. Adelante, muchas gracias. Hey, hola, ¿me escuchas? ¿Sí se escucha? Sí. Ok. Muy buenos días a la preparatoria de Matehuala, que nos hizo llegar esta invitación más que nada para hablar respecto a los trastornos de la alimentación. Los trastornos de la alimentación como tal, pues son una cuestión que se presenta bastante frecuente en esta etapa, como lo comentaban. Lo he visto en consulta muy prevalente y va a base de muchas cosas. Vamos el día de hoy a tomar este tema, vamos a abarcar algunos trastornos de alimentación entre los más frecuentes. Y por ahí estoy intentando compartir una presentación. No sé, Pili, si me podrás confirmar. Sí, lo voy a poner en grande. Sí, muchas gracias. Y en teoría ya está en pantalla, ¿correcto? Es correcto. Ok, bueno. Entonces, vamos a hablar de los trastornos de la alimentación. Hay varios, los más comunes, pues como ya lo sabemos, la anorexia, la bulimia, son como los más representativos o de los que más comúnmente hemos escuchado hablar y también de los que más investigaciones hay desde hace muchos años. En algunos casos se escucha más, bueno, en algunas ciudades, en algunos estados, en algunos países, en algunos no tanto. Y como sabemos, pues prácticamente la anorexia va relacionada a un trastorno caracterizado por una pérdida de peso. En esta cuestión, intenta perder constantemente peso o mantenerse en un peso bastante bajo, a lo contrario de la bulimia. En la bulimia hay una ingesta excesiva de alimentos y tienen una preocupación por llegar a una complexión relativa como la obesidad. Todo este tiempo están teniendo miedo de engordar, por así decirlo. Son diferentes. Lo más común que tú puedes ver o a simple vista a lo mejor es la anorexia. La bulimia no. La bulimia, las personas se ven aparentemente sanas, se ven bien, y en la anorexia no.
Aquí la diferencia a lo mejor es que en la anorexia comen muy poquito o tratan de no comer o comer lo menos posible. Y en la bulimia, al contrario, tienen episodios en donde a lo mejor comen bien, pero de repente hay esta cuestión de atracones en donde tratan de comer demasiado, o sea, lo que no comerían a lo mejor en un día normal. Y después tienen acciones de compensación que van más relacionadas como a vomitar, que es el más común, a tomar laxantes, a tomar diuréticos que ayuden de alguna forma a culpa que tuvieron de comida. Ambos tienen varios factores en común. A lo mejor hay algunas cosas que se parecen, algunas cosas que comparten. Una de ellas es que es más frecuente en mujeres. Hay casos, obviamente, también de chicos, pero se presenta más en el sexo femenino. En esta cuestión hay una insatisfacción total de su imagen corporal. No les gusta cómo se ven, no les agrada al verse al espejo o simplemente se refieren a ellos de alguna forma no agradable. No les gusta la imagen corporal que tienen en la actualidad. Hay una alteración en cómo ellos ven su cuerpo. Por ejemplo, puede ser el caso de que tú los ves bien y ellos no. Ellos se ven a lo mejor muy gordos, con un estado nutricional de mucha grasa, que a lo mejor es totalmente a lo que vemos. Ellos lo ven distinto. Tratan de comúnmente estar evitando relaciones sociales como ir a fiestas, para evitar hablar respecto a la alimentación o para evitar tener como estas cuestiones de alimentos que no incluyen en su día a día. Constantemente van a escuchar la presencia de alimentos prohibidos. Van a escuchar que les hablan de alimentos light, de alimentos sin azúcar. Y tienen esta cuestión, ¿no? De todo el tiempo decir, eso no, eso es malo. Satanizan muchísimos alimentos. Y posterior a la comida, ya sea en el transcurso o al hablar tal cual de un tema de alimentación, presentan conductas extrañas. Y hay una ansiedad después de comer, en donde no saben si lo hicieron bien, en donde no saben si lo hicieron mal. Y prácticamente es como estos aspectos que comparten entre sí, en donde a lo mejor tú no podrías saber si es anorexia o bulimia, porque en realidad los dos comparten estas características. Pero vamos a hablar de cada uno de forma individual. Vamos a iniciar por hablar de la anorexia. La anorexia es un trastorno que, como les comentaba, está caracterizado prácticamente por el deseo de todo el tiempo querer estar perdiendo peso. Le tienen una obsesión terrible a la obesidad, a engordar, a subir de peso. Y hay una alteración de la imagen corporal. Como les comentaba, se ven diferentes en el espejo a como nosotros los vemos. Aquí normalmente tienen conductas a obtener dicha pérdida de peso, entonces por ello van a escuchar la restricción de alimentos y una actividad física excesiva. Es un poquito más frecuente. Vamos a ver las causas, perdón. ¿Por qué? No hay investigaciones para poder saber en realidad de qué se deriva, a partir de qué momento se deriva. Hay muchísimas causas, pero una de ellas, o las que más abarcan este trastorno, es la presión social. Como hoy sabemos, a lo mejor y antes, cuando estaban nuestros papás, nuestros abuelos, no teníamos el alcance que ahora tenemos a las redes sociales. Ahora sí. Ahora todo el tiempo estamos viendo en Facebook, en Instagram, en TikTok. Es como la imagen ideal que todos deberíamos de, en la que todos deberíamos estar.
Una Y disculpa, licenciada Valeria, nada más las diapositivas sí, nos están cambiando. Si nos hiciera favor de compartir nuevamente, se quedó fija en la primera diapositiva. ok. Gracias. Ok, le estoy cambiando, Pili. No sé si puedas confirmarme si ya avanzó de la primera. Todavía no se ve la pantalla, todavía no se comparte. Ok. Si quiere nuevamente ponerle en compartir y para que se active. A ver ahí, Pili. Ahí ya la vemos. Nada más sería poner pantalla completa y ya avanzar. Ajá. ¿Ya avanzó? No, no se avanza. Ok, ya se dejó de ver la pantalla. Si gusta compartirnos la presentación por el chat y nosotros la compartimos aquí mismo para que ustedes te puedan seguirnos dando la información. Ok, Pili, deja, te comparto la presentación. Gracias. Sí, buenas tardes a todos nuevamente. Bueno, está teniendo algunos problemas técnicos nuestra conferencista, pero ya estamos aquí de nuevo y vamos a compartir la información. Sí, estamos en ello.
Sí, licenciada Valeria, ¿nos escucha? Licenciada Valeria. Sí, aquí estoy. Ya se está. Ok, podemos ponerle en grande. Tiene animaciones, no sé si se puedan ver. Ok. Sí. ¿Listo? Ok, muy bien. Vamos adelante, Pili, por favor. Ya habíamos pasado esas diapositivas. Muy bien. Ujú. Ahí, Pili, por favor. Sí, gracias. Atrásito. ¿Aquí? Ok, ahí. Listo. Entonces, bueno, nos quedábamos respecto a las causas de la anorexia en específico. ¿Qué era lo que derivaba la anorexia? Habíamos hablado de la presión social, nos quedamos por ahí respecto a las redes sociales por las cuales hoy sufrimos, que antes pues no había. Y tenemos esa presión directa, como les comentaba, con la obsesión de la delgadez. Avanzamos, Feli, por favor. Entonces, esta cuestión de la presión de estereotipos. Otra cosa que puede derivar la presencia de la anorexia son dietas restrictivas o inadecuadas, cuando literalmente nos metemos a un plan, ya sea asesorado o no, porque también, no me dejarán mentir, normalmente pues hay algunos casos en donde nosotros mismos nos ponemos las dietas sin asesorarnos y nos informamos, mal informamos, por medio de redes sociales, de influencers o de páginas que a lo mejor no están certificadas o que en realidad no tienen un sustento científico. Y nos hacen ahí por ahí crear bastante miedo a muchos alimentos y todo es no podemos comer esto, no podemos comer esto, no podemos comer otro. Y son dietas tan bajas y tan restrictivas con cargas calóricas muy menores que también pueden llevar a que la persona pues sufra trastornos de la alimentación. Entonces, otras de las causas pueden ser, por ahí arrojando las opciones una por una. La primerita es la genética. Puede haber presencia de genética que alguien de la familia lo haya tenido. Como les comentaba, normalmente en mujeres. La presencia de anorexia es más común de la edad de 13 a 20 años. Hay también emociones, trastornos de afectivos, puede ser trastorno bipolar, trastorno, no sé, la ansiedad, más cuestiones respecto a las personalidades como tal. Suelen tener baja disposición para comunicarse en cuanto a la sociedad, pueden ser muy introvertidos. En algún punto de su vida pudieron haber tenido obesidad, lo cual también derivó ese miedo de no querer volver a estar así. También puede ser el impacto emocional, alguna pérdida de algún ser querido, no sé, alguna separación de los padres, alguna separación de pareja, algo emocional muy fuerte que les haya pegado, puede ser también derivado de eso. Puede ser porque algún familiar tenía constantemente acciones nocivas de vicios como consumir mucho alcohol, drogas, no sé, eso también puede estar relacionado. Puede ser el cambio a la adolescencia, estos cambios que sufre nuestro cuerpo de pasar a una etapa a otra y provoca esta cuestión de no saber qué le está pasando a nuestro cuerpo y empezar a generar ciertos estereotipos de querer estar de cierta forma como otras personas que vemos en redes o que nos hacen decir así tienes que estar. Avanzamos, Pili, por favor. Y otra de las opciones, pues puede ser ya cuando empezamos a relacionarnos en pareja o algo así, que también buscamos una imagen corporal aprobatoria, ¿no? Entonces, en esta cuestión de la anorexia, va a haber
varios comportamientos alimentarios. Uno puede ser la disminución de la ingesta, no únicamente de cantidades, también le bajan bastante a la calidad de alimentos como tal. Disminuyen muchísimo los carbohidratos. Los hidratos de carbono, les tienen fobia a los carbohidratos o a la grasa. Y normalmente tratan de consumir mucha comida en base a la proteína, pura proteína, ¿no? Pollo y puras ensaladas acompañadas de esta proteína. Tienen cambios en la forma en que preparan sus comidas. Por ejemplo, hay una obsesión por sin aceite, todo a la plancha. Y en realidad como que ver el proceso tal cual que va a sufrir su alimento antes de consumirlo. Hay una alteración en el ritmo de las comidas. Evitan mucho comer acompañados o comer en un círculo social y empiezan a comer solos. Y hay una preocupación, como les comentaba, tal cual por las comidas en todos sus aspectos. De hecho, son muy amantes de la cocina. Les gusta muchísimo cocinar y desean prepararte ciertos alimentos, pero nunca se los van a comer. Normalmente es como de, te preparé este postre, pero ellos nunca por nada del mundo lo van a probar. Simplemente pasan como que por ese proceso de, creo que estaría rico comerlo, pero en realidad nunca lo hacen. También pueden tener esta actitud. Otra cosa, hay bastante diferencia en la forma de comer. Normalmente ingieren pequeñas porciones y mastican muy, muy lento. Y cuando terminan de comer, dejan comida, los cubiertos o por ahí para que no te des comida. Normalmente tienen a pesarse constantemente. Tienen una báscula ya sea en su cuarto o en su casa y normalmente lo hacen todos los días o 2 veces al día, una en la mañana, una en la noche. Los vas a ver con muchísimas cuestiones emocionales como enojo, agresión, de repente tienen actitud. Y también tienen una alteración con la hambre y saciedad. No saben distinguir en qué momento ya de la comida. Normalmente no se sacían. Tratan de no comer o comer muy poquito para evitar engordar, porque tienen como que esta cuestión de que al día siguiente el alimento que se comieron el día de hoy les va a afectar el estado en el que están, ¿no? Tienen una hiperactividad. Por ejemplo, los vas a ver mucho haciendo ejercicio, pero de una forma muy obsesionada. Por ejemplo, también algo que pueden hacer es evitar usar transporte, o sea, prefieren caminar, o si ven una escalera y un ascensor, van a preferir irse por la escalera. Entonces, normalmente los vas a ver ahí muy activos, que hasta a lo mejor van a tardar mucho para conciliar el sueño. Otra cosa, ya hablando de forma interna, ¿qué les pasa? Estábamos hablando de la cuestión de actitudes o comportamientos que tienen, pero ¿qué les pasa a nivel interno? Hay una presión baja, normalmente baja muchísimo la presión, mejor conocida como la hipotensión. Tienen bradicardia, que es un ritmo cardíaco lento, su corazón late más lento de lo normal. Hay una insuficiencia cardíaca. El corazón ya no puede bombear sangre de forma correcta. Luego también se presenta la presencia de arritmias. Arritmias son cuando hay muchos latidos irregulares. Normalmente pueden estar como que muy rápidos o muy lentos. Y ya sea en las piernas o en los brazos pueden presentar edema, que a lo mejor y sí lo han escuchado por ahí, cuando nos ponemos en la piel del dedo y la piel se queda como sumida y ya no regresa, sino que se queda como un momento sumido. Ahí es la presencia de edema, se conoce mejor como esa forma. Eso es a nivel del corazón. Luego a nivel gastrointestinal hay estreñimiento total, porque no están comiendo nada, entonces su cuerpo no está metabolizando
no hay mucho que metabolizar, por lo cual comúnmente se estreñen. Hay un enlentecimiento del vaciamiento gástrico. La comida tarda muchísimo en vaciarse del estómago. Y luego también hay alteraciones de las enzimas hepáticas. El hígado también empieza a funcionar muy diferente a su estado normal. Empieza a bajar las funciones normales del hígado. Y vómitos. Es diferencia a lo mejor de una persona con bulimia, que son inducidos. En la anorexia, sin querer, vomitan por esta cuestión de no tener nada en el estómago, cuestión de náuseas. En la siguiente diapositiva podemos ver una por una de las hormonas en cuanto al sistema endocrino. Hay una disminución total. Con ello, la es que haya menorrea. Las chicas, un poquito más común en la cuestión de las mujeres, hay ausencia de los periodos menstruales. Esa es como que una de las primeras características que puede derivar la anorexia. A causa de, vamos a ver a continuación una por una, de todas las hormonas que se bajan en esta cuestión de la bulimia, de la anorexia, perdón. Todas estas hormonas están, todas estas no están realizando las funciones vitales del organismo, entonces pues al no estar funcionando de forma adecuada, hay muchísimos procesos que se ven limitados de un sistema, de un organismo, como funciona normalmente. Y bueno, también respecto al metabolismo, hay hipoglucemias. Normalmente los niveles de glucosa en sangre los muy bajos. Hay retardo en el crecimiento, huesos débiles, mejor conocidos como la osteoporosis. Hay una alteración en la temperatura y hay una disminución total de... Bueno, estos pueden ser normales, pero también la mayoría de las veces disminuyen, que es potasio, cloro, sodio, bicarbonato, que ayudan en funciones vitales del organismo. A nivel renal hay una disminución del nitrógeno ureico, que son los desechos de los riñones tal cual. Realmente el riñón no funciona como debería de funcionar y por ello pues hay una disminución en su función glomerular. También a nivel de hematológico, por ejemplo, la leucopenia, que es una disminución de los glóbulos blancos. Entonces, disminuimos bastante la habilidad para poder combatir infecciones. La anemia, que como conocemos es una disminución de los glóbulos rojos, en donde no estamos transportando oxígeno correcto a las células de nuestro cuerpo. Hay una trombocitopenia, en donde las plaquetas están bajas. Hay poca producción de células en nuestro cuerpo. La fagocitosis, pues prácticamente hablamos de que estaríamos muy susceptibles a desarrollar muchas enfermedades, ya sea bacterianas, de virus. En realidad nuestro cuerpo está muy débil para poder combatirlos. Ya hablando de la piel, como vemos en esa imagen, en la primerita, eso se llama pelo lanugo, que es más común a lo mejor en los bebés, cuando apenas les está saliendo el cabello, y son muy poco visibles, pero delgaditos. Y en la cuestión de la anorexia se presenta mucho en la espalda, en los brazos, en el pecho. También puede haber fatiga, mucha debilidad muscular, no hay muchas ganas ni mucha energía, porque no hay de alimentos que nos puedan hacer realizar nuestras funciones de día a día. Estamos cansados normalmente. Y las que estamos viendo en las imágenes, las manos, se llama hipercarotinemia, que es cuando la piel se produce una coloración como amarilla. Y esto es a base de la disminución de las funciones de todo lo que hablamos anteriormente. Y la piel, hay muchísima resequedad. La piel se torna escamosa y seca. Entonces, es lo que normalmente pasa con la frecuencia de este trastorno, ¿no? Y lo peor
que prácticamente no quisiéramos llegar a ese punto y se trata y se intenta de todas las formas para evitar llegar a un complemento de alimentación que conocemos como nutrición enteral o bien nutrición parenteral, que es cuando ya es prácticamente una anorexia muy avanzada, cuando el paciente realmente no está ingiriendo nada de alimento y llega a un proceso bastante crítico en donde se tiene que hacer un proceso de meterles una sonda. Hay varias partes por las que se puede introducir, puede ser por la nariz, luego se hacen aberturas en la parte del estómago. La más común es la de la nariz, ¿no? En donde te meten una sonda hasta adentro para poder por ese medio introducirte alimento. Prácticamente el alimento que te daríamos de forma sólida, como pudiese ser, no sé, pan, leche, huevo, aceite, lo mezclamos por completo en una licuadora, un licuado, lo metemos en una bolsa y esta bolsa, pues, por medio de la sonda, hace llegar a tu estómago para que de alguna u otra forma tengas alimento. Esta sería la última opción o el último punto de la anorexia cuando estamos hablando de una anorexia muy crítica. Entonces, se trata de aplazar este proceso lo más que se pueda, aunque en algunas ocasiones, pues, es bastante necesario para poder mantener vivo a la cuestión de la anorexia. Como les comentaba, es una cuestión ya muy crítica y pues es un proceso bastante doloroso de cierta forma y pues también influye costos, ¿no? Como para poder tener el mantenimiento de la sonda, a lo mejor en el hospital o si no en la casa. Entonces es un proceso bastante avanzado, pero sería como que el último punto o la última, el último, lo peor que pudiese llegar después de la anorexia, ¿no? Lo que sería la bulimia. La bulimia, ahí hay periodos de ingesta excesiva y después se llevan a conductas compensatorias, como les hablaba. Alguna de ellas puede ser ayunos prolongados, como evitar no consumir alimentos por cierto periodo. También puede ser, como les comentaba, el vómito. O laxantes o diuréticos que hagan ir al baño para de alguna forma sacar lo que se consumió anteriormente. Y también se compensa con actividad física muy, muy fuerte posterior al consumo de estos alimentos. ¿Okay? ¿A qué se debe? Bueno, muy posterior, muy similar, como les comentaba, la anorexia. Puede ser por esta cuestión de que en algún momento sufrieron obesidad y ya no quieren, por la cuestión de la familia, hay padres de familia o hermanos o en sí en la familia o amigos, que todo el diciéndole así deberías de estar o deberías hacer ejercicio o deberías hacer algo para verte mejor, como más críticas externas. Y pues también normalmente hay frecuente consumo de alcohol, anfetaminas, drogas en este apartado de la bulimia. Esta bulimia, podemos avanzar, no tiene horarios, en realidad no hay horarios en los cuales la persona pueda tener estos atracones de alimentación, estas cuestiones de compensación. Hay una ingesta, de hecho, muy baja durante el día, que hasta mediodía pueden no comer nada y los atracones se pueden presentar posteriores a esto. Si hay más personas, tratan de no consumir alimentos. Pueden comerse la comida que estaba destinada para otras personas o negar que ellos no fueron quienes se lo comieron. Y al igual que la anorexia, pues evitan tener eventos sociales para evitar consumir algunos alimentos que no estén dentro de su preferencia. Sienten una culpabilidad extrema a
a su consumo de alimentos. Hay una alteración de las dietas, como les comentaba, pueden evitar consumir carbohidratos o proteínas o grasas en sí. Almacenan alimentos en lugares de su casa, pudiendo tener en su cuarto alimentos en lugares que no sabemos que pueden consumir, para tratar de no en esta cuestión de a la hora de consumir alimentos. Están consumiendo café, bebidas bajas en consumo, están masticando chicles. Y también pueden llegar a consumir desechos de los alimentos. Podemos, igual que la otra, que el otro trastorno de la anorexia, la bulimia también va a presentar una disminución en la función del corazón. Hay otra cuestión, se presentan mucho estómago. La que vemos ahí, la imagen de la persona de la cara, se llama hipertrofia de las glándulas paratoideas y salivales, en donde de la cara se hace un poco grande, hay como una inflamación, úlceras en el estómago o en el duodeno, un desgaste en el esmalte dental a causa de los vómitos. A pesar de que muchas personas tienen una muy buena higiene, aún así hay la presencia de este desgaste. Y a nivel gastrointestinal, pues hay una dilatación aguda gástrica. Se puede muchísimo reflujo, vómitos o posteriores de los vómitos. En la siguiente diapositiva vamos a ver otras complicaciones. También se presenta disminución de la menstruación, que conocemos como amenorrea, neumonía, por causa de la aspiración cuando se provocan los vómitos. Y el más común que nosotros podemos ver es que en la piel o en la parte del dorso de la mano hay callosidades en donde se provocan esta cuestión del vómito. Entonces, bueno, son los que se pudiesen agregar aparte de la anorexia como consecuencia, y aquí podemos comparar la diferencia de uno con el otro. Si nos damos cuenta, en algunas cuestiones, como en las consecuencias, comparten, y hay algunas más en bulimia, diferentes en anorexia. En bulimia es un poquito más común en edades mayores de 18 a 25 años, en más pequeñas, de forma nutricional. En el 100% sería tratar el peso, sino la y como pudiesen ser grasa, músculo. Y en la bulimia no va tanto relacionado a esta cuestión de porcentajes o pesos o físicos, sino más como a tratar de solucionar estos problemas respecto a esta relación hacia los alimentos, para tratar de reducir los atracones de forma más sencilla para ellos y de forma progresiva, y tratar de evitar las conductas compensatorias. Ambos trastornos, como se pueden dar cuenta, necesitan de la nutrición, pero fundamentalmente de la psicología. Hacemos un trabajo multidisciplinario, entonces la psicología tiene que estar presente en su mayor de su 100%. Si se pueden dar cuenta, a lo mejor la anorexia puede llegar a cuestiones muy fatales, como lo hablábamos, a conectarnos por sonda. A lo mejor de forma clínica es un poco más, tiene más consecuencias, ¿no? La bulimia, a lo mejor no llegan a ese estado de parar en un hospital, sino un poquito más respecto a las conductas que tienen. Entonces, ambos son muy importantes. Vamos a ver en la siguiente diapositiva, ya para finalizar la plática, vamos a dar dos temas extra que en realidad no son muy sonados, pero yo los quería dar porque es frecuente. Como puedes, en la ortorexia
por comer bien. Y está las personas que tienen comportamientos excesivos y perfeccionistas, que todo lo quieren como tiene que ser. A diferencia de a lo mejor el trastorno de la bulimia o de la anorexia, en donde no se puede hablar de comida, en donde es un tema bastante delicado, en la ortorexia son totalmente orgullosos de su alimentación. Les encanta presumir lo bien que comen. Tienen todo lo que van a consumir en el día, pero no de forma común, como si estuviesen en un plan, sino de forma obsesiva. Y tienden también a juzgar a las personas que no están comiendo bien. Los juzgan por no estar a dieta o por no estar en un plan nutricional y presumen mucho de lo que ellos están haciendo. A diferencia de un ideal o de una alimentación ideal, ustedes dicen, bueno, ¿qué tiene de malo tener ortorexia? Es esta obsesión por comer totalmente bien, intentando que la alimentación disminuya el riesgo a desarrollar enfermedades. Y omiten ciertos alimentos. Está más frecuente, por ejemplo, en las dietas comunes, en donde quitan la grasa y apoyándose 100% de pura proteína. Muy similar a la anorexia, como les comentaba, pero es más como referida a dietas vegetarianas y esa cuestión. No quiere decir que las personas vegetarianas tengan ortorexia, sin embargo, va más relacionado a esta obsesión por todo el tiempo querer estar comiendo bien. Entonces, los invito a que preguntas respecto a nuestra relación con la comida. ¿Te preocupas más por las características saludables de lo que comes que por el placer de estarlo comiendo? ¿Pasas más de 3 horas al día pensando en comida saludable? ¿Te sientes superior respecto a otras personas que no comen como tú? ¿Tu calidad de vida ha disminuido a medida de la calidad de que la dieta ha aumentado? ¿Y te sientes culpable si te saltas la dieta que has decidido seguir? Entonces, a veces no nos damos cuenta, a lo mejor pasa desapercibido, pero sí se empieza a presentar esta obsesión, ¿no? Con comer todo el tiempo bien. Y otro de los trastornos que también se puede presentar, bueno, vamos a terminar con la ortorexia. Pues prácticamente esas son las consecuencias. Están obsesionados con la calidad de los alimentos. Hay una hiponatremia, una acidosis metabólica, una pancitopenia, una pérdida del contacto social y al final pues presentan bastante tristeza y vacío e insatisfacción respecto a no estarlo haciendo bien o no estarlo haciendo como lo quisiesen, ¿no? Entonces pues igual tiene consecuencias. Y el último trastorno que vamos a ver va a ser el de la vigorexia. Aquí la vigorexia, como todo lo contrario, es una obsesión por generar masa muscular. Igual están en un plan nutricional, pero ellos al verse al espejo se ven demasiado delgados, por lo cual quisieran generar más músculo todo el tiempo. Normalmente tienen no certificados o no autorizados, los cuales les pueden provocar problemas de impotencia, crecimiento de las glándulas mamarias, euforia, irritabilidad. Muchas cuestiones respecto al metabolismo y también puede llegar a afectar bastante el hígado, ¿no? Entonces, en todo caso, hay que checar, por ejemplo, si estamos en un plan nutricional, qué nos estamos tomando. No consumir suplementos nada más porque ya empecé a ir al gimnasio y porque tengo que hacerlo. No, que tenga una base científica, que sepas que estás listo para poder recibirlos. Y más que nada eso, que tengan un sustento científico, que te van a servir y no van a estar generando consecuencias en el organismo. Entonces, bueno, esas son más frecuentes. Como reflexión, yo solamente les digo, no hay que satanizar ningún alimento. No hay ningún alimento. Yo sé que a lo mejor a lo largo de estos años nuestros papás, nuestros abuelos nos han dicho, no comas sandía en la noche porque vas a engordar.
o es malo comer muchas tortillas, no comas arroz. Un alimento, le tienen mucho miedo a un alimento como tal, pero ese no es el problema. Por ejemplo, podemos ver en la siguiente imagen que ya a la hora que checamos esta cuestión de la educación nutricional, en donde vemos la calidad de los alimentos, vemos los grupos de alimentos, conocemos los carbohidratos, conocemos las proteínas, conocemos toda esta cuestión, nos damos cuenta que lo va a metabolizar. Nuestro cuerpo no va a decir, esto es manzana, voy a engordar. Esto es pan, voy a engordar. Nuestro cuerpo no dice eso. Podemos ver en la siguiente diapositiva lo que hace es como nutrientes. Se van a las rutas metabólicas que les corresponden. Un alimento como tal, esta cuestión de aumentar grasa, o sabes que esto me va a bajar el músculo. Entonces, debemos de no satanizar alimentos. Como primer cosa, ayuda nutricional. Si ustedes desde ahorita, con uno que les den menús para no va que tengan educación nutricional, por en vez de decirles no, les den opciones, sí pueden consumir, bueno, mira esto de esta forma. Y podemos adelantarle, Pili. Y encontrar un balance en esta cuestión de los alimentos que nos puedan enseñar a cómo comer. Y ya para finalizar la sesión, yo les pido, bueno, ya tomando aparte de la plática de los trastornos, nosotros como personas, si a lo mejor tú no tienes un trastorno, si tú no sientes que tienes bulimia, si tú no sientes que tienes ortorexia, si tú sientes que todo cool contigo, simplemente una cosa que sí hay que hacer es no hacer comentarios sobre el cuerpo de nadie. Por favor, no digamos o nos referamos a las personas respecto el día de hoy te ves muy, muy, muy delgado, te ves más gordo que ayer. Tratemos de evitar hacer estos comentarios porque créanme que a lo mejor hay personas que están en un proceso nutricional o en un proceso de terapia, no lo sé, que no sabemos. Y no sabemos cuánto les ha costado de cierta forma ese proceso. Ustedes si está avanzando, tal vez está avanzando de poquito en poquito, tal vez lo está haciendo mejor que ayer y a la hora de decirles eso, pues toda la desmotivación se va hacia abajo. Causamos sin querer inseguridades que no tenían. Y es totalmente innecesario hacer este tipo de comentarios respecto a los cuerpos de otras personas. A lo mejor y podemos enfocarnos en hacer otros comentarios que no se deriven del aspecto físico. A lo mejor podemos decir, oye, te ves muy bien hoy, oye, qué bien te queda esos aretes, qué bien te queda esa blusa, qué bien te queda ese pantalón. Porque créanme que tampoco es un halago decir, oye, qué delgado estás. Porque la persona no puede estar delgada porque ella quiera. A lo mejor y su objetivo es, como les comentaba de la vigorexia, subir músculo, o a lo mejor están pasando por alguna enfermedad como pudiese ser cáncer, alguna cuestión inmunitaria que les está provocando esta disminución de peso. Entonces, no, tampoco ser delgado es un halago. Entonces, pues prácticamente es eso. Les dejo por aquí en pantalla mis redes sociales, Facebook, Instagram, cómo me pueden contactar por WhatsApp. Este proceso de la etapa de adolescencia, que es la cuestión de la preparatoria, la universidad, nos vamos a enfrentar a muchos cambios y a muchos estereotipos. Y algo lo que yo siempre les digo en consulta, que tú puedas invertir en la nutrición es algo de lo que nunca te vas a arrepentir, porque vamos a comer toda la vida hasta que nos vayamos a morir. Entonces, invierte en tu salud, invierte en la nutrición, aprende a comer, porque es algo de lo que nunca te vas a arrepentir de haber hecho. A lo mejor te puedes arrepentir de no comer bien, de no hacer ejercicio, pero no
hoy comí bien, desayuné bien, cené bien, de eso nunca nos arrepentimos. Y es un propósito de año nuevo que todos los días está, bueno, cada año está presente, entonces qué mejor que iniciar el día de hoy. Yo les pido, por ejemplo, en esta cuestión de los trastornos, intentar no malinformarnos con redes sociales, con influencers, mejor acérquense a un profesional de la salud para que los pueda apoyar. Sería un proceso que todo lleva tiempo, nada es rápido, pero sí se puede lograr. Entonces, bueno, cualquier cosa, también aquí está mi WhatsApp por cualquier duda que tengan, dudas específicas o dudas individuales. Y pues nada, eso sería todo, yo creo. No sé si alguien tenga alguna duda o ya sería todo de mi parte. Muchas gracias. Bueno, aquí nos han expresado algunas dudas. Voy a planteárselas para que nos apoye en contestarlas. Mencionan, ¿cuáles son las consecuencias de seguir información en páginas en las que se promueven dietas extremas o algunos tips inclusive para bajar de peso? Con este tema de lo de anorexia y bulimia, hay páginas en las que inclusive pues se promueven estos trastornos alimenticios. Ok, aparte de las consecuencias a nivel interno, a nivel bioquímico, aquí para poder presentarles toda la cuestión de las vías metabólicas que baja muchísimo su función. Ya hablando de consecuencias a largo plazo, créanme que hay pacientes que tienen entre 30 a 40 años que vienen con ideas que agarraron de antes. Entonces, a lo mejor la consecuencia sería que a largo plazo se van a quedar con esa idea. Vamos a estar todo el tiempo como que satanizando alimentos, todo el tiempo no queriendo introducir cierto tipo de o también puedes llegar a ocurrir el exceso de algunos grupos. Y lo mejor que se pudiese hacer en todo caso sería poder encontrar el balance, porque en estas dietas estrictas existe que, por ejemplo, te bajen los carbohidratos, no comer carbohidratos para nada. Y créanme, los carbohidratos, si googleamos las funciones básicas del organismo de los carbohidratos, híjole, simplemente el cerebro necesita 100 gramos de carbohidratos para funcionar, para pensar, no lo sé. Y unas dietas de esas muy estrictas te andan dando como entre menos, unos 110, 90, no sé, menos gramos de carbohidratos. El punto es que ni siquiera está funcionando tu cuerpo como debería, ¿no? Entonces eso pasa, que te quitan los carbohidratos o te quitan proteínas o te quitan grasas. Y no, en realidad ninguno se quita. Todos tienen sus funciones vitales para poder que el cuerpo funcione como debería, ¿no? Entonces, pues sí, prácticamente eso sería, que estaríamos omitiendo algunos de los nutrientes de forma sin querer, porque pues no te van a hablar ahí de carbohidratos ni de proteínas, sino simplemente te van a dar alimentos muy bajos o poca existencia de esto. Y pues con ello, pues la consecuencia de las funciones vitales. Muchas gracias. Que se ve mucho como un peso los intermitentes. Ok. Bueno, los ayunos intermitentes, ahí hay una controversia, hay mucha información, muchas cosas que están a favor, muchas cosas que están en contra. El ayuno intermitente es algo muy nuevo, no tiene mucho tiempo. Entonces todavía no hay muchas investigaciones que nos puedan hablar de su eficacia, ¿no? Pero, por ejemplo, hay muchos estudios en donde recomiendan el ayuno intermitente más que nada para las personas que a lo mejor presentan un diagnóstico de obesidad muy severo, ¿no? O sea, que ahí sí hay que encontrar alguna forma de disminuir
Sí es una controversia, para algunos casos, para otros no. Y lo mejor que tú puedes hacer para un ayuno intermitente es, como tal, asesorarte, que te estén asesorando, porque pensamos que el ayuno intermitente es no comer en un tiempo prolongado y luego tener una ventana de alimentación, comerme una hamburguesa, lo que quiera. Y no es así. O sea, también tiene que tener su base de alimentación y estar comiendo de forma correcta, ¿no? Porque pues si no, a largo plazo es algo que no vas a mantener. Y ese es otro punto, que a lo mejor el ayuno intermitente lo puedes tomar y a lo mejor puedes decir que sirve y que es muy funcional, pero a largo plazo no lo es. No toda la vida vas a estar con ayunos intermitentes. No es algo que podamos sostener como tal. Entonces, la mejor recomendación es una dieta normal, estar comiendo al día, no sé, las que tú puedas. Una dieta normal te va a ayudar a llegar a tus objetivos. En realidad, como que no habría por qué omitirlos. Pudieses tener sin tener ayunos. Entonces, lo mejor es que cheques si es tu perfil, tratar de asesorarte y no tratar de hacerlo solo para poder llegar a tus objetivos. En todo caso, pues no sería necesario, ¿no? Ok, muy bien, gracias. También aquí preguntas es, ¿podrían tomar algunos padres de familia o docentes en su caso cuando a un adolescente con un trastorno alimenticio? O sea, que tienen indicios para poder señalarlo. Yo lo primero que recomiendo en esta cuestión cuando empezamos a detectar eso es psicología. Psicología va primero. Es lo primero. Obviamente, yo que desarrollo o enfoco más el área nutricional, les puedo decir que de nada sirve que traigan a un paciente para darle una dieta, para que la siga, si toda la cuestión de conducta alimentaria no está resuelta. Entonces, es un proceso que va de la mano. Obviamente, va a tener su aporte, pero su base tal cual, tiene que ser la psicología. Entonces, yo siento que lo primero que pudiésemos hacer es tratar de iniciar, de acercarnos con un psicólogo, tratar de iniciar esta cuestión de terapia, y a lo mejor cuando ya el terapeuta lo autorice, no lo sé, ya continuar con esta cuestión de la alimentación, porque por ejemplo en la anorexia es muy difícil hablar de comida. Créanme que una persona con anorexia sabe más de calorías, de alimentos y de nutrientes que yo. O sea, él te va a decir cuántas calorías tiene una tortilla y se la va a saber de acá. Y si le preguntas cuántas calorías tiene este pan, te lo va a decir de acá. Tiene muy estudiada la nutrición. Pero también, por ejemplo, con bulimia es muy difícil hablar de peso, es muy difícil hablar de tallas, porque es una obsesión o un miedo, ¿no?, a esta cuestión de estos datos. Entonces, son dos disciplinas que van de la mano, pero yo lo primero que recomiendo es totalmente primero psicología y pues que a la par se pueda avanzar en ese tratamiento. Y más que nada, pues no minimizar esta cuestión por lo que está pasando, ya sea el alumno o el hijo, y pues tratar de aportar, porque a veces también en el mismo entorno o la misma familia provoca estas conductas alimentarias. Y algo que también tienen que saber es que la anemia y la bulimia no es como que ellos de forma muy sencilla o voluntaria lo acepten. Entonces, pues encontrar la forma de comunicación y tratar de pues no juzgar a la persona para que pueda iniciar por este proceso. Pero para mí lo primero 100% es psicología. Ok, muchas gracias. Y bueno, ya para concluir, una de las preguntas que mencionan aquí es ¿qué tan grave es el porcentaje de adolescentes que padecen un trastorno alimenticio? Digamos si hay una estadística al respecto. Ok, la estadística a la mano no la tengo, tal cual de México, de San Luis o de Matehuala, no la tengo, sinceramente, pero
sí te puedo decir, o sí les puedo decir, que en consulta para mí es frecuente, sí se presentan estos trastornos. A lo mejor de 10 pacientes, uno de cada 10 pacientes que tengo pueden llegar a tener esta cuestión de la alimentación en cuanto a las conductas, fuese anemia, fuese bulimia, fuese ortorexia, fuese vigorexia. Sí es muy frecuente porque el tema de la alimentación está totalmente presente en nuestros días, entonces es a veces algo que no se puede controlar, pero existe, además de hoy en día, aún más por todos los medios que tenemos, el alcance de medios sociales, el alcance de influencers, el alcance de información e información errónea que se puede presentar es más frecuente que antes. Bueno, pues muchísimas gracias, licenciada Valeria. Han sido todas las preguntas que nos han planteado aquí a través de las redes sociales institucionales y queremos pues nuevamente agradecerle el apoyo en este tema tan importante que resulta pues vital de ser atendido en la etapa precisamente en la que están cursando nuestros estudiantes de la Escuela Preparatoria de Matehuala. Y bueno, como lo mencionaba hace unos momentos, entrar en este tema de la educación nutricional, de todo este cuidado de la alimentación y sobre todo pues ser conscientes de que es una de las cuestiones que más debemos atender y sobre todo seguir u orientarnos por especialistas. Muchas gracias nuevamente por su tiempo y por su conocimiento. Muchas gracias a todos ustedes. Que tenga bonito día. Hasta luego. Hasta luego.